El cumpleaños de mi hijo Lucas se acercaba, y yo estaba emocionado. Desde el momento en que cumplió 7 años el año pasado, había estado pensando en cómo hacer que su próximo cumpleaños fuera especial. Lucas siempre había sido un niño lleno de energía, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Quería asegurarme de que este día reflejara la alegría que él traía a mi vida. Comencé los preparativos con meses de anticipación. Alquilé un salón de fiestas cerca de casa, uno que tenía un espacio amplio para juegos y actividades. Elegí un tema que sabía que le encantaría: dinosaurios. Lucas estaba obsesionado con ellos, podía pasar horas viendo documentales y jugando con sus figuras de tiranosaurios y triceratops. Imaginé un espacio decorado con murales de junglas, huellas de dinosaurios en el suelo y una gran mesa llena de cupcakes con formas de dinosaurio. Laura, mi esposa, parecía estar de acuerdo al principio. Incluso me ayudó a elegir algunas ideas para las invitaciones y a decidir los colores principales de la decoración. Sin embargo, con el paso de los días, noté que empezaba a distanciarse del proceso. Sus respuestas eran cada vez más vagas cuando le preguntaba su opinión, y poco a poco, dejó de involucrarse. Es tu idea, tú encárgate, me decía con una sonrisa, pero su tono no era del todo cálido. Al principio, no le di importancia. Sabía que Laura estaba ocupada con el trabajo y otras responsabilidades, así que continué planificando por mi cuenta. Hice una lista de invitados, incluyendo a mis padres, mis hermanos y algunos amigos cercanos que Lucas adoraba. También consideré invitar a los padres de sus compañeros de clase, pero Laura sugirió que no fuera una fiesta tan grande. A medida que la fecha se acercaba, algo empezó a cambiar. Mis suegros, Marta y Jorge, comenzaron a involucrarse en los preparativos, lo cual me pareció extraño, ya que nunca habían mostrado mucho interés en las celebraciones anteriores. De repente, sugerían cambios en la decoración, proponían actividades que no tenían nada que ver con el tema de dinosaurios y hasta cuestionaban el menú que había planeado. No creo que a los niños les guste tanto eso de los cupcakes de dinosaurios. Mejor algo más clásico, ¿no crees?, decía Marta, ignorando completamente que Lucas había estado emocionado por la idea desde el principio. Jorge, por su parte, insistía en contratar un mago, a pesar de que Lucas había dejado claro que no le gustaban los espectáculos de magia porque los encontraba aburridos. Al principio, intenté ser flexible. Pensé que tal vez querían ayudar y que sus intenciones eran buenas. Pero pronto, sus sugerencias comenzaron a convertirse en decisiones. Un día, al llegar a casa del trabajo, descubrí que Marta había cambiado las invitaciones que yo había diseñado por otras completamente diferentes, con un estilo que nada tenía que ver con el tema de dinosaurios. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me respondió con indiferencia: las tuyas no eran muy prácticas. Estas son más bonitas. Molesto, hablé con Laura sobre la situación. Tus padres están cambiando todo lo que planeé para la fiesta. Ni siquiera me consultan antes de tomar decisiones. Esto no está bien, le dije. Pero su respuesta me sorprendió: exageras. Solo quieren ayudar. Además, ¿qué importa si las invitaciones son diferentes? Es solo un detalle. No podía creerlo. Había puesto tanto esfuerzo en organizar algo especial para Lucas, y sentía que estaba siendo desplazado. Pero las cosas no terminaron ahí. Unos días después, descubrí que Marta había enviado mensajes a algunos de mis familiares diciéndoles que no era necesario que asistieran a la fiesta, porque iba a ser algo más íntimo. Cuando la enfrenté, simplemente me dijo que no quería que el lugar estuviera demasiado lleno, como si fuera su decisión. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba siendo excluido deliberadamente. No solo habían tomado control de los preparativos, sino que también estaban deshaciendo todo lo que había planeado con tanto cariño. Laura no parecía estar de mi lado. Cada vez que intentaba hablar con ella, me acusaba de ser conflictivo o de exagerar. Un día, mientras ayudaba a Lucas con su tarea, me dijo algo que me rompió el corazón. Papá, no me gusta estar con los abuelos. Siempre están diciendo cosas malas de ti. Dicen que haces todo mal. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podían mis propios suegros hablar así de mí frente a mi hijo? La tristeza pronto se transformó en enojo. Sentía que estaba perdiendo el control sobre un momento que debía ser para mi hijo y para mí. No era solo una fiesta. Era una oportunidad de celebrar a Lucas, de mostrarle cuánto lo amaba, y sentía que me lo estaban arrebatando. Esa noche, me senté en la sala, mirando las decoraciones que había comprado y preguntándome qué debía hacer. No podía permitir que siguieran pisoteándome, pero tampoco quería que Lucas sufriera. Estaba claro que algo tenía que cambiar. Los días previos al cumpleaños de Lucas fueron un torbellino de emociones para mí.
Por un lado, quería concentrarme en lo más importante, asegurarme de que mi hijo disfrutara de su día. Pero por otro lado, no podía ignorar el creciente sentimiento de exclusión que me invadía. Cada vez que intentaba involucrarme en los últimos detalles de la fiesta, me encontraba con una barrera invisible, tejida por Laura y sus padres. Un jueves por la tarde, mientras regresaba del trabajo, noté que Laura estaba en el comedor con Marta y Jorge. Tenían papeles extendidos sobre la mesa y hablaban en voz baja, casi conspirando. Cuando entré, la conversación se detuvo abruptamente. La atmósfera era tan densa que casi podía tocarse. ¿Qué están haciendo?, pregunté, intentando sonar casual. Solo estamos revisando algunos detalles de la fiesta, respondió Marta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Intenté acercarme para ver qué tenían entre manos, pero Laura rápidamente cerró la carpeta que estaba sobre la mesa. Nada importante, ya está todo resuelto, dijo, como si mi presencia fuera innecesaria. Esa actitud me irritó profundamente. ¿Por qué no me incluyen en estas decisiones? ¿No se supone que es el cumpleaños de nuestro hijo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Luis, no es para tanto, respondió Laura con exasperación. Ya sabes que mis papás tienen experiencia organizando eventos. Solo están ayudando. Además, tú siempre estás ocupado con el trabajo. Ese comentario fue como un golpe bajo. Había sacrificado tiempo, dinero y esfuerzo para planear esta fiesta, y ahora parecía que todo mi trabajo había sido desestimado. Marta y Jorge intercambiaron miradas, como si estuvieran disfrutando del espectáculo. Sentí como la rabia subía dentro de mí, pero me contuve. No quería armar una escena delante de ellos. El viernes por la mañana, decidí tomarme el día libre para ultimar detalles. Había planificado pasar tiempo con Lucas y revisar juntos las decoraciones. Sin embargo, cuando fui a buscarlo, Laura me informó que sus padres lo habían llevado al parque para darle un descanso. Ese descanso también parecía incluirme, porque nadie me avisó ni me invitó. Por la tarde, intenté llamar a algunos amigos y familiares para confirmar su asistencia. Fue entonces cuando descubrí que algo extraño estaba ocurriendo. Mi hermano menor, Javier, me dijo que había recibido un mensaje de Marta cambiando la hora y el lugar de la fiesta. Según él, el evento ahora se llevaría a cabo en casa de mis suegros, y no en el salón que había alquilado. ¿Por qué me avisas tú y no Laura?, pregunté, confuso. Pensé que tú lo sabías, respondió Javier, evidentemente incómodo. La tía también recibió el mensaje. Todos pensábamos que era decisión tuya. Colgué el teléfono y sentí como una ola de impotencia me inundaba. No podía creer lo que estaba sucediendo. Fui directamente a Laura, quien estaba en la cocina preparando la cena. ¿Por qué cambiaron el lugar de la fiesta sin consultarme?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Laura apenas levantó la vista de lo que estaba haciendo. Fue idea de mis papás. Dijeron que sería más práctico hacerlo en su casa. Además, no tiene sentido gastar tanto dinero en el salón. Como que no tiene sentido, ya estaba todo pagado, ¿y qué pasa con las decoraciones, las actividades, todo lo que Lucas quería? ¿Acaso le preguntaron a él? Mi voz se alzó, pero no me importó. Estaba cansado de ser ignorado. Luis, no exageres, respondió con frialdad. Lucas estará feliz donde sea. Lo importante es que se sienta querido. ¿Querido? ¿Por quién? Porque no parece que nadie aquí me tome en cuenta, solté, incapaz de contener mi enojo. Esa noche, no pude dormir. Me sentía impotente, desplazado en mi propio hogar. Pensé en Lucas y en cómo todo esto podía afectarlo. Siempre había intentado ser un buen padre, estar presente para él y asegurarme de que supiera cuánto lo amaba. Pero ahora, sentía que me estaban arrancando ese papel, poco a poco, como si no tuviera derecho a ser parte de su vida. Al día siguiente, el día del cumpleaños, las cosas solo empeoraron. Cuando llegué al salón que había alquilado, descubrí que nadie estaba allí. Las decoraciones que había preparado con tanto esfuerzo estaban apiladas en una esquina, intactas. Mis suegros ni siquiera se molestaron en recogerlas. Llamé a Laura, pero no respondió. Frustrado, fui directo a casa de Marta y Jorge, donde supuestamente estaba ocurriendo la fiesta. Al llegar, me encontré con una escena que me dejó sin palabras. El patio estaba lleno de gente, la mayoría familiares y amigos de Laura. Apenas reconocí a un par de personas de mi lado de la familia. Busqué a Lucas entre la multitud, y cuando lo encontré, mi corazón se rompió. Estaba jugando con otros niños, pero parecía distante, como si no estuviera disfrutando realmente. Me acerqué para saludarlo, pero antes de que pudiera decir algo, Jorge se interpuso.
Luis, por favor, no interrumpas. Los niños están jugando, dijo con tono autoritario, como si fuera su fiesta y no la de mi hijo. Sentí una mezcla de enojo y tristeza. ¿Cómo era posible que me estuvieran tratando así en el cumpleaños de mi propio hijo? Pero en ese momento, supe que no podía permitir que esto continuara. Algo tenía que cambiar. El día del cumpleaños de Lucas quedó grabado en mi mente como una experiencia amarga. Sin embargo, también marcó un punto de inflexión. Esa noche, cuando llegué a casa, exhausto emocionalmente, sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de una fiesta, era el reflejo de algo mucho más profundo. Mi papel en la vida de Lucas, y en mi propia familia, estaba siendo constantemente minimizado. Decidí que era hora de tomar el control. Después de poner a Lucas a dormir, esperé a que Laura volviera del cuarto de sus padres, donde había pasado el resto de la noche. Cuando finalmente entró a nuestra habitación, mi determinación estaba clara. Tenemos que hablar, dije con firmeza. Laura suspiró, como si estuviera cansada de discutir conmigo. ¿De qué se trata ahora, Luis? Fue un día largo, y estoy agotada. No más excusas, le respondí, mirando directamente a sus ojos. Hoy fue el colmo. No solo me excluyeron de la planificación, sino que me hicieron sentir como un invitado en la vida de mi propio hijo. ¿Qué está pasando, Laura? ¿En qué momento dejamos de ser un equipo? Laura desvió la mirada, incómoda. No lo entiendes, Luis. Mis papás solo querían ayudar. Creen que a veces complicas las cosas, y querían que todo saliera perfecto para Lucas. ¿Y en qué parte de ese perfecto se supone que entro yo? Porque hoy no me sentí como el padre de Lucas. Me sentí como un extraño, le dije, dejando salir la frustración acumulada. Esto no es solo sobre la fiesta. Es un patrón. Cada decisión importante que tiene que ver con Lucas parece pasar por tus padres, no por nosotros. Ella permaneció en silencio por un momento, como si estuviera buscando una respuesta. Finalmente, dijo, tal vez sea porque tú siempre estás trabajando, Luis. Mis papás están más disponibles, y Lucas está acostumbrado a ellos. No es personal. Sí es personal, Laura, respondí, mi voz más firme que nunca. Es personal porque me afecta como padre y como persona. No puedo seguir así. Necesito ser parte de la vida de mi hijo, y si eso significa tomar medidas drásticas, lo haré. Laura me miró con incredulidad. ¿Medidas drásticas? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que, si las cosas no cambian, voy a considerar seriamente nuestra relación, dije, sin rodeos. Era una verdad difícil, pero necesaria. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras me excluyen de mi propio hogar. Esto no es solo por mí, es por Lucas. Él merece un padre que esté presente y que tenga voz en su vida. Laura quedó atónita. Nunca antes le había hablado de esa manera, y podía ver que mis palabras la habían sacudido. Sin embargo, no parecía dispuesta a ceder fácilmente. ¿Estás diciendo que te irías? ¿Dejarías a Lucas por completo? Claro que no, respondí de inmediato. Nunca abandonaría a Lucas. Pero si seguir aquí significa ser constantemente apartado, entonces sí, buscar un lugar donde pueda ser el padre que él necesita. Y si eso significa separarme de ti, estoy dispuesto a considerarlo. La conversación terminó ahí esa noche. Laura se fue a dormir en silencio, pero yo no pude cerrar los ojos. Mi mente estaba llena de pensamientos y emociones contradictorias. Amaba a Laura, pero no podía seguir permitiendo que su familia dictara los términos de mi paternidad. Amaba a Lucas más que a nada en el mundo, y estaba decidido a luchar por él, aunque eso significara enfrentarme a todos. Al día siguiente, tomé una decisión crucial. En lugar de seguir esperando que las cosas cambiaran por sí solas, decidí buscar ayuda legal. Consulté con un abogado de familia para entender mis derechos y asegurarme de que, pase lo que pase, mi relación con Lucas estuviera protegida. Fue un paso difícil, pero necesario. El abogado, un hombre de mediana edad con una actitud empática pero profesional, me escuchó con atención mientras le explicaba mi situación. Lo primero que debes saber, me dijo, es que como padre, tienes derechos fundamentales. Si sientes que estás siendo excluido de las decisiones importantes en la vida de tu hijo, podemos trabajar para garantizar que tengas una participación activa. Hablamos sobre la posibilidad de establecer acuerdos formales de custodia y toma de decisiones. Aunque no quería que las cosas llegaran a ese punto, saber que tenía opciones me dio una sensación de control que no había sentido en mucho tiempo.
El abogado también me aconsejó que documentara cualquier situación en la que me sintiera excluido o desautorizado, para tener evidencia si llegaba a ser necesario. Esa noche, hablé con Laura nuevamente. Le expliqué que había consultado con un abogado y que estaba dispuesto a tomar medidas legales si las cosas no cambiaban. No lo hice como una amenaza, sino como una declaración de intenciones. Necesitaba que entendiera lo serio que era para mí. Laura reaccionó con una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Un abogado? ¿De verdad llegaste a eso? Luis, esto es ridículo. No, no es ridículo, Laura. Lo ridículo es que tenga que llegar a este punto para que me escuches, le respondí. No quiero que esto se convierta en una batalla. Quiero que trabajemos juntos por el bien de Lucas. Pero si no estás dispuesta a hacerlo, no me dejas otra opción. Los días siguientes fueron tensos. Laura comenzó a reflexionar más sobre lo que le había dicho, aunque seguía resistiéndose a admitir que algo estaba mal. Sin embargo, noté pequeños cambios. Comenzó a incluirme más en las decisiones diarias sobre Lucas, aunque aún había cierta influencia de sus padres. A pesar de los avances, sabía que no sería un cambio instantáneo. Esto era solo el comienzo de un proceso largo y desafiante. Pero estaba dispuesto a enfrentarlo, porque Lucas merecía tener un padre presente y activo. Y yo merecía ser reconocido como tal. Los días que siguieron a mi conversación con Laura estuvieron marcados por una tensión palpable. Cada interacción parecía estar cargada de un peso que antes no estaba allí. Aunque había momentos de calma, la atmósfera era frágil, como si una sola palabra equivocada pudiera romper el delicado equilibrio que intentábamos mantener. A pesar de esto, me mantenía firme en mi decisión. No estaba dispuesto a ceder en mi lucha por un lugar legítimo en la vida de Lucas. La primera gran repercusión de mi postura fue la reacción de los suegros. Laura, en un intento de buscar consejo o apoyo, les había contado sobre mi consulta con el abogado. No me sorprendió cuando ambos decidieron confrontarme. Una tarde, mientras estaba jugando con Lucas en la sala, tocaron a la puerta de nuestra casa con expresiones que dejaban claro que venían a hablar de algo serio. Necesitamos hablar contigo, Luis, dijo Marcela, su madre, mientras cruzaba los brazos. Su tono era severo, casi acusador. Detrás de ella, Ernesto, su esposo, asintió con una expresión igualmente seria. Me levanté del suelo, dejando a Lucas entretenido con sus juguetes. Claro, pasen, dije, aunque ya intuía hacia dónde iría la conversación. Marcela no perdió tiempo. Laura nos contó lo del abogado. ¿Es cierto que estás considerando algo tan drástico? ¿Realmente crees que estás siendo excluido, o estás exagerando la situación? Respiré profundo antes de responder. Con todo respeto, Marcela, esto no es exageración. Es algo que he sentido durante mucho tiempo, y no puedo seguir ignorándolo. Esto no se trata de ustedes, se trata de mi relación con mi hijo. Pero nosotros solo queremos lo mejor para Lucas, intervino Ernesto, con un tono más conciliador. No lo hacemos para excluirte, Luis. Es que, en muchos momentos, parece que no estás tan presente, y tratamos de llenar esos vacíos. Entiendo que quieran ayudar, respondí, tratando de mantener la calma. Pero su ayuda ha ido demasiado lejos. Han tomado decisiones importantes sin consultarme. Han asumido un rol que no les corresponde. Soy el padre de Lucas, y tengo derecho a ser parte activa de su vida. Eso no es negociable. Marcela se mostró ofendida. Así es como lo ves. Como si estuviéramos usurpando tu lugar. Lo hacemos porque queremos que Lucas tenga lo mejor. ¿Acaso puedes decir que tú siempre has estado ahí para él? La pregunta me golpeó, porque sabía que había momentos en los que mi trabajo me había alejado. Sin embargo, eso no justificaba lo que había sucedido. Admito que he cometido errores y que puedo mejorar. Pero eso no les da derecho a tomar decisiones en mi lugar. Estoy aquí ahora, y estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para ser el padre que Lucas necesita. La conversación continuó durante más de una hora. Aunque no llegamos a un acuerdo concreto, al menos dejé claras mis intenciones. No iba a permitir que siguieran minimizando mi rol, y si eso significaba tener conflictos con ellos, estaba dispuesto a enfrentarlos. Por otro lado, mi relación con Laura seguía siendo tensa. Aunque tratábamos de mantener la cordialidad por Lucas, las discusiones eran inevitables. Una noche, mientras estábamos cenando, surgió un tema que desató otro enfrentamiento. Mis papás me dijeron que hablaron contigo, comentó Laura, mientras jugaba con su comida. Su tono era distante, pero sabía que estaba buscando iniciar una conversación. Sí, lo hicieron, respondí.
Me alegra que intentaran entender mi perspectiva, aunque no creo que lo hayan logrado del todo. Laura dejó el tenedor sobre la mesa, visiblemente frustrada. Luis, ¿no te das cuenta de que todo esto está afectando a Lucas? Él siente la tensión entre nosotros, y eso no es bueno para él. Lo sé, admití, mirando a Lucas, que jugaba en la sala. Pero esto es necesario. Si no hacemos cambios ahora, ¿qué mensaje le estamos dando? Que está bien excluir a alguien de su familia, que está bien ser pasivo cuando algo no está bien. Yo no quiero eso para él. ¿Y crees que amenazar con abogados es la solución?, replicó Laura, alzando un poco la voz. No es una amenaza, Laura. Es una medida para garantizar que las cosas cambien. Pero todavía espero que podamos resolver esto juntos, sin llegar a ese punto, le dije, intentando apaciguarla. Sin embargo, la tensión no disminuyó. Las semanas siguientes estuvieron llenas de altibajos. Aunque Laura había comenzado a incluirme en más decisiones relacionadas con Lucas, la influencia de sus padres seguía siendo un problema. Cada vez que intentaba participar, parecía haber una resistencia silenciosa, como si tuviera que ganarme un espacio que debería ser mío por derecho. En medio de todo esto, decidí buscar apoyo emocional. Empecé a asistir a sesiones con un terapeuta familiar, alguien con experiencia en casos similares. Fue un paso que inicialmente me costó dar, pero resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Poder expresar mis sentimientos y recibir orientación me ayudó a manejar mejor las situaciones tensas. También me dio herramientas para comunicarme de manera más efectiva con Laura y enfrentar las dificultades con sus padres. En una de las sesiones, el terapeuta me dijo algo que resonó profundamente. Luis, no puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a esas reacciones. Si realmente quieres mejorar esta situación, tendrás que ser paciente, pero también firme. No dejes que tus emociones te desvíen de lo que es más importante, tu relación con Lucas. Esas palabras se convirtieron en mi mantra. Aunque todavía había días en los que sentía que estaba nadando contra la corriente, me aferraba a la idea de que estaba haciendo lo correcto. Las repercusiones de mi decisión habían sido significativas, pero también necesarias. Cada pequeño paso que daba hacia una relación más equilibrada con Laura y su familia era una victoria. No era un proceso fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo por el bien de Lucas y por mi propia paz mental. El día que decidí avanzar con la asesoría legal fue un punto de no retorno. Había agotado todos los intentos de diálogo, y aunque todavía tenía esperanzas de resolver las cosas pacíficamente, no podía depender únicamente de eso. El abogado que había consultado, el licenciado Ramírez, era un hombre de mediana edad con una reputación impecable en casos de derecho familiar. Cuando lo visité nuevamente, me recibió con una carpeta organizada y una actitud directa. Bien, Luis, vamos a proceder con los primeros pasos, dijo mientras repasaba mis documentos. Necesitamos establecer claramente cuáles son tus derechos como padre. La exclusión en decisiones importantes relacionadas con tu hijo puede constituir una base sólida para un ajuste en los acuerdos de crianza. Me explicó que iniciaríamos con una solicitud para garantizar mi participación equitativa en las decisiones sobre la vida de Lucas. Esto incluiría su educación, salud y actividades extracurriculares, entre otros aspectos. Aunque no estaba buscando una pelea, era reconfortante saber que la ley respaldaba mi posición como padre. Esto no será fácil, advirtió Ramírez, mirando directamente a mis ojos. En muchos casos como este, las emociones toman el control. Necesitarás mantener la calma y enfocarte en lo que realmente importa, proteger tu vínculo con tu hijo. La primera acción legal fue enviar una carta formal a Laura, notificándola sobre mis intenciones. Cuando recibió el documento, su reacción fue inmediata. Esa misma noche, mientras cenábamos en silencio, ella dejó el sobre en la mesa frente a mí. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Realmente llegaste a esto, Luis?, me preguntó, su voz temblando. No podíamos resolverlo de otra manera. Intenté resolverlo de otra manera, Laura, respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza. Pero cada vez que daba un paso hacia adelante, me encontraba con una barrera. Esto no es algo que quise hacer, pero siento que no tengo otra opción. Laura no respondió de inmediato. Parecía estar procesando lo que escuchaba, su mirada fija en el sobre como si intentara encontrar una forma de cambiar la realidad que representaba. Esto va a cambiar todo, dijo finalmente. No solo entre nosotros, sino también con mis papás. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es ser parte de la vida de Lucas, sin condiciones ni restricciones, le dije. No estoy buscando una guerra, Laura,
pero tampoco voy a quedarme al margen mientras otros toman decisiones por mí. Los días siguientes estuvieron marcados por una oleada de tensiones. Laura, evidentemente afectada, compartió la noticia con sus padres, quienes respondieron con una hostilidad apenas velada. Recibí mensajes pasivo-agresivos de Marcela, quien insinuaba que estaba poniendo en peligro la estabilidad emocional de Lucas. Ernesto, aunque menos directo, también hizo comentarios sobre los extremos a los que algunos llegaban por orgullo. A pesar de esto, traté de mantenerme firme. Ramírez me aconsejó evitar confrontaciones innecesarias y enfocarme en recopilar evidencia que respaldara mi caso. Documenté cada ocasión en la que había sido excluido de decisiones importantes y busqué testigos que pudieran hablar sobre mi involucramiento como padre. La primera audiencia llegó antes de lo que esperaba. Estar en la sala del tribunal fue una experiencia extraña. Era una mezcla de ansiedad y determinación. Laura estaba acompañada por sus padres y su propio abogado, mientras que yo estaba con Ramírez. Aunque traté de mantener la compostura, no pude evitar sentirme vulnerable al ver a mi familia dividida en lados opuestos de la sala. El juez, una mujer de expresión seria pero empática, comenzó revisando los argumentos iniciales. Mi abogado presentó evidencia de cómo había sido excluido de decisiones clave en la vida de Lucas, mientras que el abogado de Laura argumentó que ella y sus padres solo habían actuado en el mejor interés del niño. Señor Luis, dijo el juez en un momento, dirigiéndose a mí, entiendo que siente que ha sido excluido, pero ¿puede explicarme cómo cree que esto ha afectado su relación con su hijo? Respiré profundo antes de responder. Su señoría, amo a mi hijo más que a nada en este mundo. Siempre he tratado de ser un buen padre, pero me he sentido relegado, como si mi rol fuera secundario. Esto no solo afecta mi relación con Lucas, sino también el mensaje que él recibe sobre mi lugar en su vida. Quiero asegurarme de que sepa que siempre estaré aquí para él, en las buenas y en las malas. El juez asintió, aparentemente considerando mis palabras. Luego, le pidió a Laura que compartiera su perspectiva. Ella habló sobre sus preocupaciones, admitiendo que en algunos casos había tomado decisiones sin consultarme, pero insistiendo en que nunca fue su intención excluirme por completo. La audiencia terminó sin un fallo inmediato, pero el juez ordenó sesiones de mediación para que intentáramos llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. Aunque no era el resultado definitivo que esperaba, sentí que era un paso en la dirección correcta. Durante las sesiones de mediación, las conversaciones fueron tensas pero productivas. Un mediador nos ayudó a identificar los puntos clave de conflicto y trabajar hacia soluciones que beneficiaran a Lucas. Fue un proceso agotador, pero al mismo tiempo, me permitió ver a Laura bajo una luz diferente. Aunque todavía había resentimientos, también noté que ella realmente quería lo mejor para Lucas, incluso si nuestras ideas sobre cómo lograrlo diferían. Finalmente, después de semanas de discusiones, logramos llegar a un acuerdo. Se establecieron límites claros sobre el rol de sus padres en la crianza de Lucas y se garantizó mi participación equitativa en todas las decisiones importantes. No fue un proceso perfecto, pero representó un nuevo comienzo. Al salir de la última sesión, Laura y yo nos miramos con una mezcla de cansancio y alivio. Esto no ha sido fácil, Luis, dijo ella, con una pequeña sonrisa. Pero creo que ambos queremos lo mismo, lo mejor para Lucas. Siempre, respondí, devolviéndole la sonrisa. Aunque todavía quedaba mucho por sanar, por primera vez en meses sentí que estábamos avanzando hacia un terreno común. La vida después de la batalla legal no fue sencilla, pero marcó el inicio de una nueva etapa, tanto para mí como para Lucas. Con el acuerdo en vigor, me correspondía cumplir con lo pactado y demostrar, no solo ante los tribunales, sino también ante mi hijo, que estaba comprometido con mi papel de padre. El tiempo compartido se distribuyó de manera más equitativa, y las decisiones importantes se manejaban a través de reuniones formales entre Laura y yo, lo que evitaba los malentendidos que habían sido tan comunes en el pasado. Al principio, las interacciones con Laura eran tensas. Aunque la mediación había abierto un canal de comunicación, todavía había muchas heridas sin sanar. Sin embargo, con el tiempo, fuimos aprendiendo a convivir de una manera más respetuosa. Las reuniones para tomar decisiones sobre Lucas se mantuvieron neutrales, a menudo realizadas en un café tranquilo cerca de su escuela. Allí, con agendas claras y un enfoque en lo práctico, fuimos reconstruyendo una dinámica de trabajo funcional. Por mi parte, quería aprovechar al máximo el tiempo que tenía con Lucas. Nos embarcamos en una serie de actividades que ambos disfrutábamos, desde tardes de juegos de mesa hasta clases de natación en las que me encantaba verlo mejorar cada semana. Una de nuestras tradiciones favoritas fue el Día del Explorador, en el que íbamos al parque cercano con una mochila llena de bocadillos y una lupa para buscar tesoros naturales. Lucas adoraba encontrar hojas con formas curiosas o pequeños insectos,
y su entusiasmo era contagioso. Estos momentos me recordaban que todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. Hubo momentos en los que Lucas se mostraba confundido o incluso molesto por la nueva dinámica. En una ocasión, mientras lo ayudaba con su tarea de matemáticas, dejó caer el lápiz y me miró con frustración. Papá, ¿por qué no vivimos todos juntos como antes? ¿Por qué tú y mamá no pueden estar en la misma casa? Su pregunta me tomó por sorpresa. Aunque sabía que este tema surgiría tarde o temprano, enfrentarlo en ese momento me descolocó. Me tomé un momento para pensar antes de responder. Lucas, dije finalmente, mirándolo a los ojos, a veces, las personas que se quieren mucho necesitan vivir en casas separadas para llevarse mejor. Pero eso no significa que te queramos menos. De hecho, mamá y yo tomamos esta decisión porque queremos que tengas lo mejor de nosotros dos. Y aunque vivamos en casas distintas, siempre estaremos aquí para ti. Lucas pareció reflexionar sobre mis palabras. Aunque no dijo nada más, se inclinó hacia mí y continuó con su tarea. En ese instante, entendí que habría desafíos en el camino, pero también oportunidades para fortalecer nuestro vínculo. Laura también estaba pasando por su propio proceso. Aunque sus padres seguían involucrados en su vida, el acuerdo establecía límites claros que evitaban su intromisión en decisiones relacionadas con Lucas. Esto, aunque complicado al principio, le permitió a Laura asumir un rol más autónomo como madre. De vez en cuando, compartíamos pequeños logros relacionados con Lucas, como cuando ambos asistimos a una reunión escolar y descubrimos que estaba destacándose en ciencias. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos como un equipo. Una de las mayores pruebas llegó durante el siguiente cumpleaños de Lucas. Este sería el primer evento importante desde la mediación, y ambos sabíamos que sería crucial para establecer un nuevo precedente. Decidimos organizar una celebración conjunta, algo que nos llevó semanas de planificación y coordinación. Queríamos que Lucas sintiera que tenía toda su familia unida, al menos por un día. El día de la fiesta, el parque estaba lleno de colores y risas. Habíamos decorado con globos, una mesa de dulces y un área para juegos. Aunque estábamos nerviosos, Laura y yo trabajamos juntos para asegurarnos de que todo saliera bien. Nuestros amigos y familiares acudieron al evento, y aunque Marcela y Ernesto estaban presentes, su actitud fue mucho más contenida que en el pasado. No hubo confrontaciones, solo sonrisas forzadas y una cordialidad mínima. Eso era suficiente para mí. Lucas estaba radiante. Corrió de un lado a otro con sus amigos, riendo y mostrando orgullosamente el pastel que había elegido. En un momento, mientras él jugaba, Laura se acercó a mí con 2 vasos de limonada. Creo que logramos algo bueno hoy, dijo, entregándome un vaso. Lucas parece feliz. Eso es lo único que importa, respondí, mirando a nuestro hijo con una sonrisa. Fue un momento breve, pero cargado de significado. A pesar de nuestras diferencias, habíamos encontrado una forma de compartir algo esencial, el amor por Lucas. Con el tiempo, nuestra nueva vida encontró un ritmo propio. Cada interacción, cada decisión compartida, era un paso hacia una convivencia más armoniosa. Aprendí a aceptar que la perfección no existía y que lo más importante era ser constante y presente en la vida de mi hijo. Laura y yo no éramos amigos, pero habíamos encontrado una manera de respetarnos mutuamente por el bien de Lucas. Un día, mientras Lucas y yo estábamos en el parque, me tomó de la mano y me miró con una expresión seria. Papá, ¿sabes qué?, dijo, inclinando la cabeza. ¿Qué pasa, campeón?, le pregunté. Creo que tenemos la mejor familia. Aunque vivas en otra casa, siempre estás aquí cuando te necesito. Sus palabras me llenaron de una calidez indescriptible. En ese momento, entendí que, a pesar de los desafíos, habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos creado un espacio donde Lucas podía sentirse amado y seguro, sin importar las circunstancias. La batalla había sido dura, pero al mirar hacia adelante, sentí que todo había valido la pena. Habíamos construido una nueva vida, una en la que Lucas sabía que siempre tendría a su padre, y eso era lo único que realmente importaba.